Concluyeron las mesas de diálogo entre el gobierno y los indígenas. Se lograron 218 acuerdos, incluyendo un proceso para buscar la focalización de los subsidios a los combustibles. El gobierno ofrece incorporar a 30.000 nuevos policías hasta final del mandato. Hoy tomaron juramento a 1.500 nuevos uniformados. En exclusiva, la grabación de videos de seguridad de la Escuela Superior de Policía, donde fue asesinada María Belén Bernal, no registra 9 horas de filmación el día que ocurrió el femicidio. La Fiscalía formula cargos contra 4 personas por presunto sobreprecio en compra de insumos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. El prejuicio llegaría al $1,500,000. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Televistazo este viernes 14 de octubre de 2022. Se cierran las mesas técnicas de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas con más de 200 acuerdos, pero a último momento hubo un consenso para empezar el proceso de focalización de los subsidios a los combustibles. Francisco Garcés tiene un informe. Adelante, Francisco, cuéntanos más detalles. Hace pocos minutos concluyó aquí en el auditorio de la Universidad Católica del Ecuador el proceso de diálogo que por más de 90 días reunió en mesas de trabajo, en 10 mesas de trabajo al gobierno y a representantes de las organizaciones indígenas. Este proceso se cierra al final con 218 acuerdos que son acuerdos parciales establecidos en cada una de las 10 mesas de diálogo. A destacar, a última hora se logró también un acuerdo parcial con 7 coincidencias en la mesa que trató el tema de la focalización del precio de los combustibles. En este acto, al final, se firmó un acta de más de 60 páginas que fue redactada con los acuerdos completos logrados en todo el proceso de diálogo. Escucharemos a continuación lo que en este evento dijo el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, al respecto. Ha quedado también una agenda no solo con el gobierno, con el ejecutivo, sino con otras funciones del Estado, para la cual en primera instancia hacemos una convocatoria a todos los colectivos del Ecuador para nuevamente consolidar estas propuestas que están en vigencia con el Ejecutivo, también trasladar a las otras funciones del Estado. Se solicitará a la Asamblea Nacional dar un trámite con urgencia a los cuerpos legales que han salido de la mesa, que tienen que ser reformados en todos los espacios. En este acto de cierre se vivió un ambiente de divergencia también. Por una parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que fue quien en representación del régimen tomó la palabra, habló del optimismo y habló del éxito de este proceso de diálogo que, recordemos, inició como consecuencia de la paralización de 18 días del paro nacional que convocaron las organizaciones indígenas en junio pasado. A continuación escucharemos al ministro Francisco Jiménez. 218 acuerdos en lo económico, en lo productivo, en materia de salud, de educación, de empleo, de seguridad, no en beneficio único y exclusivo de quienes participaron en las mesas, en los diálogos, sino en beneficio de 18 millones de ecuatorianos. Hoy, este proceso fecundo, democrático, participativo, continuará con mayores bríos y se extenderá a otros sectores. Y el próximo paso, anunciado también, sobre todo por la CONAIE, es el llamamiento y la presentación ante la Asamblea de estos acuerdos para que se hagan las modificaciones a leyes con el carácter de urgente. Si el gobierno quiere insistir en las preguntas 1 y 6 de la consulta popular bloqueadas por la Corte Constitucional, estas tendrán que pasar a la Asamblea Nacional, donde el proceso se alarga. Podrían cambiar el texto o bloquear el referendo. Los legisladores ya se anticipan y Jacqueline Rodas nos tiene los pronunciamientos.
Las preguntas sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía y quitarle funciones al Consejo de Participación tendrán que pasar por la Asamblea Nacional antes de someterlas a consulta popular, si el gobierno decide insistir en ellas. En el legislativo, el oficialismo se anticipa. Y hoy la pelota está en la cancha de la Asamblea Nacional. Y hay que estar muy atentos. El pueblo ecuatoriano tiene que estar abiertos los ojos y darnos cuenta que asambleísta vota en contra de esta reforma parcial a la Constitución, porque entendemos que hoy el asambleísta que vote en contra de esa reforma es porque está en contra de todo el pueblo ecuatoriano. Pero en la oposición critican que el gobierno ponga sobre la consulta todo el peso de la solución a la actual crisis. Ya la Corte nos ha designado la responsabilidad, pero la ciudadanía realmente tiene que saber que los problemas más grandes del país pasan no por una falta de ley, no por un desorden constitucional, sino por una débil institucionalidad, y es ahí el ejecutor, que es el presidente, donde tiene que tomar las decisiones. El trámite en la Asamblea implica 2 debates separados por 90 días y no se garantiza que las preguntas se aprueben tal cual las propuso el Ejecutivo y tampoco que luego se dé paso al referendo. La Asamblea Nacional tiene que justamente debatirlas, analizarlas y puede modificarlas. Recordemos también que en el anterior periodo de la Asamblea Nacional ya sucedió un proceso similar. La Asamblea Nacional no dio paso para que sean consultadas a la ciudadanía. Nos parece bien el análisis de la Corte Constitucional cuando dice que no, y que en todo caso, pues si eso tiene que darse, tiene que pasar primero por una discusión más democrática. El presidente de la República sigue analizando las acciones a tomar frente al dictamen de la Corte Constitucional, que no dio paso a las 2 principales preguntas de su propuesta. Tras varios retrasos en su construcción, el Ministerio de Salud inauguró esta tarde el Hospital General de Durán en Guayas. Atendería a unas 250 personas al día en varias especialidades, como nos informa William Young. Estaba previsto inaugurarlo en 2021, pero tras varios retrasos al fin fue inaugurado el Hospital Público Dr. Enrique Ortega Moreira en Durán. Con una inversión de $60 millones, el gobierno espera que esta nueva casa de salud atienda a cientos de personas al día de varios cantones del Guayas. En varias áreas ya se atendía a pacientes. El gobierno aclara que esta es la primera fase y luego se habilitarán otras zonas del hospital para ampliar la atención. Este hospital va a tener 2 fases. Esta fase 1 incluye la consulta externa, la rehabilitación, el laboratorio, los rayos X, la farmacia, es decir, los servicios adicionales para una serie de especialidades. Y tenemos un servicio ambulatorio de endoscopía que va también a dar servicio a la comunidad. Esto evitará las hospitalizaciones. En esta primera jornada, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recorrió las instalaciones. Cada día que pasa tenemos mejores indicadores de la situación nacional. No voy a hablar de economía, lo cual significa un mejor futuro para todos. Y hacia allá vamos, hacia ese Ecuador que soñamos próspero y de bienestar. En este hospital trabajan 125 médicos y según las autoridades de salud, todos son de Durán. Uno de los 2 tacos de dinamita que lanzaron contra el cuartel de la policía de Huaquillas explotó causando daños en los ventanales del edificio. El explosivo tenía 2 panfletos en los que amenazan de muerte a los uniformados. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que este hecho ocurre tras la detención de 5 personas. Daños en ventanales y en el piso del comando de policía de Huaquillas es lo que causó la explosión de uno de los 2 tacos de dinamita lanzados anoche por un sujeto. La fuerte detonación alarmó a los moradores del centro de la ciudad, quienes decidieron no hablar por miedo a represalias. El explosivo estaba acompañado de un panfleto en el que amenaza de muerte a los uniformados. Hernando Jarrín, jefe del comando de Huaquillas, indicó que agentes del Grupo de Intervención y Rescate retiraron el taco de dinamita. Es lanzado de la parte de afuera por una persona, como indican las cámaras, y se realiza la detonación de un artefacto y el otro no es detonado. Se encontró una nota que les puedo decir preliminarmente, un grupo supuestamente atribuyéndose a este
evento. Según las autoridades, este hecho criminal ocurrió horas después de que un extranjero y 4 ecuatorianos fueran detenidos con armas de fuego y municiones. Es una acción que interviene la Policía Judicial y ellos realizando variaciones básicas de inteligencia encuentran estos 2 vehículos en una actitud inusual y detienen la marcha de los vehículos. Al revisar encuentran esta situación. Al parecer posiblemente serían unas personas que estaban custodiando un traslado de valor. Eso está de igual manera en investigaciones. Según datos de la policía, en Huaquillas, en el mes de septiembre se han registrado 5 atentados con tacos de dinamita. La causa sería la extorsión. En lo que va del año, en esa ciudad fronteriza, 220 personas han sido capturadas por extorsión, robo, asesinato y porte de armas. También se han decomisado 160 pistolas. Ahora vamos a revisar una de las noticias más destacadas a escala internacional. Centenares de casas quedaron cubiertas por el agua en medio de unas severas inundaciones en el sureste de Australia. La situación es crítica en el estado de Victoria, donde miles de residentes ya han sido evacuados. Veamos. 2022 ha sido el año más lluvioso en la historia de Australia desde que se tienen registros, y sus efectos son evidentes. Centenares de viviendas están sumergidas por el desbordamiento de ríos. El estado de Victoria es el más afectado, principalmente la ciudad de Melbourne, donde la situación es dramática y las autoridades no dan un buen pronóstico. Este evento durará varios días. Veremos niveles máximos de inundación durante bastante tiempo, dijo el primer ministro de Victoria. Centenares de residentes han sido rescatados y más de 1,000 tienen orden de evacuación. La emergencia ha llegado a las granjas, donde animales como caballos corren el riesgo de ahogarse. El agua está subiendo rápidamente en cuestión de horas. Todavía tenemos caballos en los potreros y necesitamos sacarlos lo antes posible. Aunque lo peor de las lluvias quedó atrás este viernes, el Servicio Estatal de Emergencias advirtió que las inundaciones empeorarán por el aumento del nivel de los ríos. Es momento de una primera pausa aquí en Televistazo. Al regresar, mortal tiroteo en Carolina del Norte se registró en Estados Unidos. Un adolescente de 15 años sería el responsable del asesinato a 5 personas. También les contaremos que más funcionarios son vinculados por presunto peculado por la compra con sobreprecio de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. Tenemos más noticias a esta hora. 1.500 nuevos policías se van a incorporar a las tareas contra el crimen organizado en el país. Más de la mitad de ellos será parte de los operativos en Quito, pero también en Guayaquil. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mencionó que el aumento de personal es parte de la nueva estrategia contra la delincuencia. William Young nos informa. Fue un momento para recordar a quienes murieron cumpliendo su deber. Una ceremonia emotiva en la que también condecoraron a policías que sobrevivieron a atentados, defendiendo a inocentes. Son 986 hombres y 578 mujeres. En total, 1.564 policías que se incorporaron a la institución. Y en su discurso el comandante general les recordó un juramento y uno de sus compromisos. Asumen un compromiso sagrado que deben honrar con su comportamiento y acciones. Quizá para muchos sería más fácil pactar con la ilegalidad, pero sabemos que su posición, al igual que la nuestra, es no pactar, es enfrentar al narcotráfico y a la violencia. Con él coincide el jefe de Estado, Guillermo Lasso, quien aseguró que espera sumar a 30,000 nuevos policías hasta que finalice su mandato, aunque reconoció que el equipamiento es vital y por eso destinará $1.200 millones a la policía. No estamos enfrentando solo a la delincuencia común, sino a bandas internacionales del narcotráfico y del crimen organizado, que han perdido un equivalente a $6,000 millones en drogas por las acciones firmes
de nuestro gobierno. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, esta ceremonia marca un nuevo comienzo en las estrategias contra el crimen organizado y eso implica cambiar el rumbo de las acciones. Ya que las nuevas circunstancias que enfrenta la policía nos obliga a cambiar el modelo de gestión en las zonas más críticas a cuarteles intermedios donde operarán entre 300 y 400 hombres, reemplazando el modelo de las UPC. A finales de este mes se sumarán otros 8.000 aspirantes a las escuelas de formación de policías a escala nacional. La Fiscalía formuló cargos contra 4 personas por la compra con sobreprecio de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. El prejuicio asciende a casi 1.5 millones de dólares. Los procesados están vinculados con otro caso de corrupción, también por la adquisición de insumos en esa misma casa de salud, como nos revela Bessie Granja. Las primeras vinculaciones se registraron en agosto de este año, cuando la Fiscalía formuló cargos contra 4 personas, entre ellos 3 funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, por el delito de peculado. Aquí se investiga la suscripción de un contrato en 2019 por la compra de insumos médicos, con un sobreprecio de casi 1.5 millones de dólares. 2 meses después, el fiscal César Suárez, a cargo de este proceso, vinculó a 5 personas más por su presunta participación en este hecho. El primero de ellos, él formó parte de la comisión técnica y obviamente la comisión técnica fue la que habilitó a un proveedor que no reunía los requisitos. Él actualmente es funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso indicó que es un médico cirujano. Luego de eso también vinculó al esposo de la proveedora, así también vinculó al jefe de compras públicas que en su momento estuvo, el señor Enrique, y que por suerte este es el 5º proceso que se le vincula. El fiscal explica que, por ejemplo, uno de los insumos que se compró con sobreprecio es un ancla biodegradable para la reparación de la inestabilidad del hombro. En el Teodoro Maldonado Carbo se pagó $2.250 por este equipo, mientras en un hospital privado de Quito se adquirió por $480. Es decir, el hospital del IES canceló $1.770 más. De los 9 procesados por este caso, entre ellos médicos, 5 laboran actualmente en este hospital del Seguro Social. Foco de investigaciones de la Fiscalía, con más de 30 causas abiertas por delitos como peculado, robo y tráfico de influencias. Revisamos ahora más noticias del resto del planeta. El autor de un mortal tiroteo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, fue un adolescente. El joven de 15 años disparó un arma en una zona residencial, pero también en un sendero, dejando 5 fallecidos. La escena del crimen fue un vecindario aparentemente tranquilo de Carolina del Norte, Estados Unidos. A las 4 de la tarde del jueves, la policía recibió una alerta de un tirador activo. El hombre disparó contra 2 personas que iban caminando por la calle y luego huyó por un sendero donde asesinó a otras 3. 5 personas perdieron la vida, incluyendo un oficial del departamento de policía fuera de servicio. Otros 2 resultaron heridos. Los agentes ordenaron a los residentes mantenerse en casa mientras buscaban al responsable. Minutos después lo capturaron y resultó ser un adolescente. Un sospechoso blanco de 15 años fue detenido y se encuentra en estado crítico. Por ahora se desconocen los motivos que llevaron al joven a realizar el mortal ataque. Desde ayer, 300 ciudadanos venezolanos han sido devueltos a México desde Estados Unidos luego de que entrara en vigor un acuerdo entre ambos países. La noticia ha tomado por sorpresa a muchos venezolanos que, desesperados, piden que los organismos de derechos humanos los ayuden. Ileana Suárez nos cuenta más. La tristeza y la desesperación eran evidentes entre cientos de migrantes venezolanos que fueron devueltos ayer a México por las autoridades estadounidenses. Nos regresaron, no nos dieron respuesta, nos tomaron la huella, una foto y nos sacaron por el puente otra vez como
váyase para su casa otra vez. Los retornos forman parte del plan anunciado el miércoles por Estados Unidos y México, según el cual la Casa Blanca aceptará hasta 24,000 migrantes venezolanos que se preinscriban en un programa, que cuenten con un patrocinador y que lleguen al país por vía aérea. Pero del lado mexicano, en Ciudad Juárez, los albergues para indocumentados están al borde de su capacidad. Los 40 o los 38 albergues ahorita están al máximo. Entonces, pasar con toda esta situación o tomar ese acuerdo, eso va a hacer que se ponga más fuerte la situación. Pero a pesar de estas noticias, más de 10,000 venezolanos en Colombia se preparan para la peligrosa travesía. Por la vía aérea sería un poco más fácil, pero a la vez más difícil. Porque yo creo que tendrían acceso los que tengan su pasaporte y los que tengan el suficiente dinero. Nosotros no contamos con ninguna de las dos. Un total de 33,000 ciudadanos de Venezuela llegaron a la frontera estadounidense solo en septiembre, y hay otros miles viajando para intentar cumplir su sueño americano. Conmoción en Perú por el abuso sexual en manada contra una niña de 11 años. Los atacantes contactaron a la menor por redes sociales, haciéndose pasar por un niño de su edad, y concretaron una cita. La víctima acudió al lugar acordado y fue abordada por 5 hombres entre 16 y 25 años que la obligaron a tomar bebidas alcohólicas mezcladas con somníferos para luego abusar de ella. La niña fue encontrada 3 días después en una casa abandonada en la ciudad de Huancayo. La policía capturó a todos los implicados. Y en Turquía, una explosión en una mina de carbón dejó 14 fallecidos. Ocurrió en la provincia costera de Amasra, en el norte de ese país. Equipos de emergencia lograron rescatar a 28 mineros que quedaron atrapados entre los escombros y los trasladaron a hospitales. Según las primeras investigaciones, la acumulación de gases inflamables en el interior de esa excavación fue lo que provocó el estallido. Más adelante en Televistazo les contaremos que en el cantón Daule, en la provincia del Guayas, se investiga un presunto robo de 55,000 quintales de arroz dentro de una bodega. Además, en nuestro segmento especial Si se puede, le contaremos qué figura del fútbol francés se perderá el Mundial de Qatar. En Guayaquil se realiza el mayor decomiso de municiones en lo que va del año. Son 8.500 proyectiles, la mayoría para fusiles, un arma utilizada en 48 sicariatos desde enero de este año. Merlin Ochoa nos informa que estas balas iban a ser distribuidas entre las organizaciones narcocriminales y también en la penitenciaría del Litoral. El allanamiento se realizó en esta casa ubicada en el suroeste de Guayaquil. Dentro del inmueble estaba el más grande decomiso de municiones registrado en la ciudad. 8.500 balas distribuidas entre 2.500 para pistola automática, 1.000 para revólver y lo más grave son las 5.000 unidades para fusiles. La policía recalca que una sola de este calibre podría asesinar a 4 personas ubicadas en línea recta, como lo recalca el jefe zonal de la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales. Estas personas guardan la munición hasta la espera en que esto sea ingresado en las organizaciones criminales o a su vez en las cárceles. Recordemos que vivimos una guerra de organizaciones criminales. El operativo se dio en este sector, la Pedro Pablo Gómez de Guayaquil. Aquí los delincuentes trasladaban las municiones dentro de cajas, una actividad que pasa desapercibida porque en este lugar existe un gran movimiento comercial. Recordemos que tiene muchos lugares de venta de repuestos de vehículos en donde pasar cartones es muy normal, esto es prácticamente invisible.
En el año, solo en Guayaquil se han registrado 48 muertes con fusiles. De hecho, el pasado domingo, 2 delincuentes dispararon 16 veces con fusiles contra una UPC en Nueva Prosperina y una policía de 24 años resultó herida de gravedad. El agente recalca que las balas de fusiles pueden atravesar paredes de hormigón, ladrillo o bloques, por lo que la policía dice que se pudo evitar nuevas masacres. Con esto estamos evitando 283 posibles atentados contra la ciudadanía. En este operativo, 2 personas fueron detenidas. No tienen antecedentes penales, pero se cree que eran las que entregaban las municiones a las organizaciones narcocriminales. La investigación duró 2 meses. Los proyectiles ingresaron a Ecuador desde la frontera sur. El cargamento está valorado en $35,000. Sin embargo, en el mercado criminal, este valor podría triplicarse. El equipo liquidador de la Unidad Nacional de Almacenamiento busca saber qué pasó con 55,000 quintales de arroz que estarían dentro de una bodega privada a la que no han podido ingresar para constatar de que el producto todavía existe. Diego Cuenca nos informa que esa cantidad de arroz está valorada en $1.8 millones y que le pertenece al Estado como parte de la reserva estratégica para la seguridad alimentaria del país. La Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA, está en su última fase de liquidación y lo que está pendiente es constatar que 55,000 quintales de arroz no se hayan perdido de una bodega privada que se ubica en el cantón Daule, en Guayas. Así nos cuenta Luis Hernández, liquidador de la empresa pública. Es que no hemos podido verificar o constatar el estado de la reserva estratégica, que asciende alrededor de 55,000 quintales de arroz pilado. Es decir, estamos hablando de un monto aproximado de $1.800.000. Hasta el momento al funcionario no lo han dejado entrar a la bodega privada, donde se supone que están almacenados los quintales, que pertenecen a la Reserva Estratégica para la Seguridad Alimentaria de Ecuador. Por eso Hernández acudió a la Fiscalía del Cantón Daule para tramitar una orden de allanamiento que les permite ingresar y constatar que el producto sigue en el inmueble. Y con esto básicamente suscribiríamos las escrituras públicas y daríamos por culminada la etapa de liquidación de la Unidad Nacional de Almacenamiento y transferiremos activos, pasivos y derechos litigios al ente rector. Mientras culmina la liquidación, los productores de arroz en el campo aún anhelan que la unidad de almacenamiento se reactive para estabilizar los precios del mercado. Así lo describe Eitel Lozano, agricultor de Daule. Siempre cuando los precios decaían, la UNA entraba a comprar, regulaban los precios y nuevamente se normalizaban. ¿Y ahora sin ella cómo están? Los precios se distorsionan mucho. Cuando hay abundante cosecha, pues los precios se caen. Cuando hay escasez de cosecha, los precios suben. No hay quienes compren. Y no hay quien compre, no hay quien reciba en la industria. Por ahora el Ministerio de Agricultura decidirá qué hacer con los inmuebles de la UNA. Ahí los hilos que no se remataron están en buen estado, pero necesitan mantenimiento y repotenciación. En el país, 416 adolescentes han sido procesados por el cometimiento de algún delito y permanecen en internamiento preventivo dentro de los centros de rehabilitación para menores de edad. Las autoridades reconocen que algunos han sido captados por bandas criminales. Guayaquil es la ciudad donde más adolescentes al momento permanecen recluidos. Bessie Granja con el informe. Tras un operativo el pasado 27 de septiembre, un adolescente fue capturado en la parroquia Pascuales de Guayaquil. Durante 3 meses estuvo prófugo de la justicia, tras incumplir el arresto domiciliario que le dictó un juez al cometer un asesinato. A escala nacional, 416 menores de edad han sido procesados por algún delito. El mayor número está en Guayaquil, con 127 recluidos. Le sigue Quito con 90 casos y Esmeraldas con 49. A las autoridades les preocupa el número de jóvenes que está siendo captado por grupos narcocriminales. Si presumimos de que pertenecen a determinadas bandas, lo que tenemos que hacer es incrementar el tipo de trabajo que tenemos que hacer con ellos. Lastimosamente, en los casos que se están presentando actualmente, son jóvenes que han sido callejizados, jóvenes que tienen hogares disfuncionales. Desde abril hasta junio de este año, en el Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil permaneció Cristian D., uno de los implicados en el asesinato del fiscal Edgar Escobar, ocurrido el pasado 19 de septiembre.
Él es el sospechoso de haber disparado el arma para asesinar al funcionario judicial. El adolescente había sido recluido por cometer un robo. Una jueza le cambió la medida y salió en libertad. En el caso de Cristian, ¿qué tenía que hacer justamente ya estando libre? Tenía charlas, ya le digo, asistió con su mamá. Todo desde fines de junio, todo el mes de julio y hasta agosto. Pero a partir de mediados de agosto, las últimas semanas de agosto, el joven ya no asistió. ¿Podrían como ir a su casa y saber qué ocurrió con él o hasta ahí pueden intervenir? No contestan el teléfono o simple y llanamente recibimos una contestación por alguien que se identificó que el joven ya no estaba en casa. En los centros hay menores de hasta 13 años involucrados en algún delito. En su mayoría han sido víctimas de violencia o abandono en su entorno familiar. Seguimos con más noticias. El Museo Numismático de Ecuador ha contado la historia de nuestro país a través de las monedas. Ahora también mediante la tecnología que ofrece incluso un recorrido virtual en 360 grados. Ana María Palacios visitó ese lugar. Acabamos de ingresar a una de las bóvedas del Banco Central del Ecuador y hemos pasado por una de sus puertas originales. En la ambientación se puede conocer tal cual se guardaba el dinero en el antiguo Banco Central del Ecuador, ahora convertido en el Museo Numismático. Aquí se muestra al público el proceso de nuestra moneda. Si volvemos en el tiempo, por ejemplo, entendemos que bajo la creación de la República del Ecuador se continuó utilizando el sistema octal de los españoles, es decir, los pesos y los reales. A partir de 1860, dependiendo de los banqueros o hacendados cacauteros, se hacían diseños personalizados de los billetes, que eran bastante grandes. Puede estar representado el dueño de la hacienda con su esposa, su familia, la hacienda como tal en las cosechas. También hay representaciones curiosas como unicornios en ciertos billetes y también hay ya representaciones de algunos indígenas en otros billetes. Es hasta el año 1884 cuando nace el sucre, el cual fue manejado durante 116 años. El personaje que le da el reconocimiento, la identidad monetaria del Ecuador bajo el nombre del sucre es el padre Julio María Matovelle, el líder de los padres oblatos. En el que estarían grandes personajes de nuestra historia: Eugenio Espejo, Juan Montalvo, Vicente Rocafuerte, Rumiñahui y más. El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador también cuenta con su prensa de volante. Esta máquina hizo sus monedas para el Ecuador en el año 1830. Es una máquina de acero, bronce, plomo, entre otros materiales. En el 2000 llegaron los dólares, en lo que se vio una gran diferencia de valores. Si un niño se lleva de colación $1, sería la misma colación de 25 niños del año 95 hasta el 99, siempre y cuando cada uno de ellos se lleve 1000 sucres. El lugar también acoge lo tecnológico. Cuenta con un recorrido virtual en 360. Al cual ingresan nuestros visitantes a través de la página web. El mandato se podía leer en las monedas, el Ecuador, en Colombia, y a partir de 1836 surge el nombre de República del Ecuador, después de la separación de la Gran Colombia. El museo es gratuito. Así los ciudadanos pueden recordar fragmentos de la historia del Ecuador a través de sus monedas y billetes. Al volver en Televistazo, caso María Belén Bernal. ¿Hay inconsistencias en la investigación disciplinaria en la Policía Nacional? La grabación de seguridad de la Escuela Superior no registra 9 horas de filmación del día cuando ocurrió el femicidio. Seguimos informando. Delincuentes prendieron fuego a un tanquero de combustible en el norte de Guayaquil. Antes del incendio, apuntaron con un arma en la cabeza del conductor para que salga del vehículo. Merlin Ochoa con los detalles. En las imágenes que circulan en las redes sociales se observan a varias personas intentando alejarse del tanquero de combustible mientras otras tratan de apagar el fuego. Sucedió la tarde del viernes en el sector de Pascuales, en el norte de Guayaquil. En el lugar funciona un taller mecánico. El conductor del tanquero nos comentó que había llevado el carro a un mantenimiento cuando fue sorprendido por 2 sujetos quienes llegaron armados en una moto. ¿Lo amenazaron? Con revólver. ¿Qué le dijeron? Que me tiré al piso si no me mataban. Con el revólver me bajó del carro. ¿Dónde le colocó el revólver? En la sien. Sí. En la cabeza. Sí. En lo que le botan al piso, le sustraen su celular para que no realice alguna llamada, para que nosotros no poder actuar de manera rápida. ¿Le roban algo más? No, lo único es el celular.
Luego de que los dos delincuentes atacaron al conductor, uno de ellos se subió hasta la cabina, roció combustible y prendió fuego. En cuestión de segundos, toda la parte delantera de este tanquero quedó cubierto en llamas. Hasta el lugar llegaron los bomberos. El vehículo estaba sin combustible, sin embargo, los habitantes están aterrados por el hecho. Pero el tanquero estaba vacío. Vacío es más peligroso que lleno, porque los gases, pues, explotan. Pues tuvimos que salir toda de la casa, porque pónganse que eso llega a explotar. Entonces, los niños también andábamos todos allá al otro lado de la esquina. La policía menciona que el dueño del tanquero no vive en el sector, por lo que están tratando de identificar cuál sería la causa de este ataque criminal. ¿El conductor o el dueño han recibido algún tipo de amenazas? Según lo que me indican, no han recibido amenazas. Asimismo desconoce quién podría haber sido. Una hora después, a 10 cuadras del sitio, otros 4 sujetos en 2 motos dispararon indiscriminadamente al aire y lanzaron este objeto, que luego la policía descartó que se trate de un artefacto explosivo. Cambiamos de tema para contarles ahora que se detectan inconsistencias en la investigación disciplinaria por el caso María Belén Bernal. El registro de los videos de la escuela de policía la madrugada del 11 de septiembre marcan la línea de tiempo del ingreso de los implicados. En el siguiente informe de Paul Romero les detallamos qué pasó después de la hora en que había ocurrido el asesinato. Las cámaras del circuito cerrado de la Escuela de Policía en Quito grabaron desde varios ángulos lo que ocurrió parte de la madrugada del 11 de septiembre, día del femicidio de María Belén Bernal. El registro en video del teniente Germán Cáceres fue grabado hasta las 0 horas con 40 minutos. Existe el ingreso de la cadete Jocelyn Sánchez y más tarde de la esposa de Cáceres, María Belén Bernal. Pero lo que pasó en el resto de la madrugada no aparece en la extracción de estos videos. Las imágenes fueron cortadas a las 2 de la mañana del 11 de septiembre. La grabación, que está bajo investigación administrativa, se retomó a las 11 de la mañana. Es decir, no conocemos lo que pasó durante 9 horas. ¿Quién dispuso la extracción, la materialización, la secuencia de imágenes? ¿Qué oficial o qué policía realizó preliminarmente esa extracción? ¿A quién los entregó? Si se encuentran editados los videos, tendrá que investigarse porque inclusive existen indicios de responsabilidad administrativa por un fraude procesal. Según las versiones de los implicados en el caso, el femicidio de Bernal habría ocurrido poco después de su ingreso, que fue a la 1 de la mañana con 13 minutos. Los abogados de los policías investigados denunciaron que el peso de las eventuales sanciones recaería en los de menor jerarquía y no en quien autorizó la salida de Cáceres de la escuela el 10 de septiembre. Lo que el señor general Ponce ha afirmado, que le han mal utilizado su firma electrónica, su edecán, toda la documentación, pero para poder firmar necesita la autorización del dueño de la firma electrónica porque la firma electrónica es intransferible. Además señalaron que en un hecho inédito, Cáceres fue advertido que estaba bajo vigilancia. De parte de Fiscalía General del Estado, solicitan una orden de seguimientos y vigilancias. También fueron notificadas al correo electrónico del señor Teniente Cáceres, lo cual provocó que él sepa que está siendo seguido, lo cual provocó que él sepa que iban a detenerle posterior a las 8 horas que ya estuvo y que se dé a la fuga. El teniente Germán Cáceres está prófugo y es uno de los más buscados. Y ahora vamos a ver las actividades que desarrolló Germán Cáceres una vez que ingresó su esposa María Belén Bernal, según la investigación interna de la policía. Las imágenes del circuito cerrado de la Escuela de Policía bajo investigación administrativa se cortaron a las 2 de la mañana del 11 de septiembre, día del femicidio de María Belén Bernal. La grabación a la que accedió Ecoavisa se retomó a las 11 de la mañana. No hay certeza qué pasó durante 9 horas. Según el informe de la policía, el teniente Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio, regresó a la prevención a las 2 de la mañana con 30 minutos y permaneció hasta las 5. A esa hora, señala el reporte, salió a controlar las otras garitas, pero se dirigió a una habitación de un teniente en donde se encontraba la cadete Jocelyn Sánchez. A las 6 de la mañana realizó el relevo de la guardia y subió a su habitación en el denominado Castillo de Grey School. A las 12 del día salió de la Escuela de Policía en Puzuquí y regresó a las 12 horas con 40. A las 3 de la tarde con 15 minutos se presentó para colaborar con el ingreso de los cadetes que retornaron de sus días libres.
A las 19 horas con 45 minutos salió de la escuela de Puzuquí. Retornó al siguiente día, lunes 12 de septiembre, a las 5 de la mañana para cumplir con una orden de servicio en el GIR. Ese día hubo una reunión muy temprano de la cúpula de la policía en la escuela de Puzuquí, a la que también asistió el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo. Todo esto ocurrió cuando estaba desaparecida, o ya asesinada, Bernal. El oficial salió de la escuela con permiso a las 15 horas con 30 minutos a presentar la denuncia de desaparición de su esposa en la DINASED, que lo concretó a las 17 horas. Las muertes violentas siguen en aumento en la provincia de Manabí. El hecho más reciente fue un ataque armado que dejó como saldo 3 fallecidos y 2 heridos. La balacera se registró esta tarde en un local de comidas ubicado frente a una escuela en Manta. Son imágenes de videoaficionados donde se observa a 2 hombres alrededor de una mesa y a pocos pasos en la entrada otros 2 caídos, todos de nacionalidad venezolana. Es la escena del más reciente hecho violento reportado en Manabí. En esta ocasión los criminales atacaron a sus víctimas dentro de un restaurante ubicado en el barrio La Victoria, a pocos metros de una unidad educativa al este de Manta. Habían estado en un restaurante de la localidad y llega un vehículo con ocupantes armados y se produce pues este hecho violento. La policía confirmó que en el lugar fallecieron 2 hombres, mientras que un tercero murió tras ser trasladado a una casa de salud. El cuarto herido sigue hospitalizado, así como una de las meseras del local que fue alcanzada por las balas. Armas largas y armas cortas, tenemos armas cortas 9 milímetros y armas largas 5.56. Tratando pues de recolectar todos los indicios necesarios a fin de determinar sobre este hecho violento. Los uniformados realizaron el levantamiento de los cuerpos, mientras que se siguen ejecutando operativos para dar con el paradero de los responsables de este hecho en Manta, el cantón que lidera las estadísticas de muertes violentas en Manabí, provincia que ya reporta 374 asesinatos en lo que va del año. En el sector de Guajaló, en Quito, los delitos no cesan. En un hecho reciente, delincuentes asaltaron un local comercial y cuando moradores quisieron detener a los autores de este hecho, recibieron disparos. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad, como nos muestra Andrea Marín. En una primera secuencia se observa una moto con 2 hombres que pasa recto por la calle. Un vehículo está parqueado. Minutos después, 2 motorizados regresan y se detienen en la puerta del establecimiento. Uno entra y el otro, con un arma, amenaza a los ocupantes del carro estacionado. Intenta irse, pero el conductor ve que los hombres salen y avanza para tomar impulso y de retroimpactar a los delincuentes. Sin embargo, no lo logra. Entonces los hombres disparan contra el automotor que arranca a toda velocidad y la moto lo persigue. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo salieron ilesos y pudieron retornar, aunque con susto, a su hogar. Esto ocurrió en el sector de Guajaló, en la ciudadela Unión Carchense, donde hay temor por todos los robos y asaltos que a diario están ocurriendo. Los vecinos piden una unidad de policía comunitaria y mayor patrullaje. En otros temas, 9 de cada 10 países retrocedieron en desarrollo humano en los últimos años, según Naciones Unidas. La entidad devela que son años complicados para el mundo por la pandemia, guerras, pobreza y más afectaciones. Byron Andino nos muestra la situación en Ecuador y algunas propuestas desde ese organismo internacional. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo develó un crítico diagnóstico del mundo y Ecuador en estos últimos años, sobre todo desde la pandemia. Indican que se trata de tiempos inciertos y vidas inestables. Tenemos un retroceso en el desarrollo humano que no se ha visto nunca antes. Desde que se empezó a medir el desarrollo humano, en 9 de cada 10 países hubo un retroceso. Por ejemplo, en Ecuador, hasta junio de este año, el 37% de la población estaba en pobreza y pobreza extrema. Y antes incluso, la cifra llegó a casi la mitad del país. Cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de la principal vulneración de derechos humanos que existe en una sociedad, porque priva a las personas de los elementos básicos para la subsistencia y para desarrollar sus propios potenciales y los anhelos que tienen en esta vida. Este indicador toma en cuenta condiciones de salud, educación, ingresos y más contextos de vida. El país mejor ubicado en el mundo es Suiza y el peor es Sudán del Sur. Ecuador tiene un índice de 0,740, que es considerado como alto.
Afirman que el contexto del mundo es preocupante y afecta al desarrollo. Cambio climático, la crisis que estamos viviendo en términos de biodiversidad, la guerra de Ucrania, pero hay que decir también que el mundo está experimentando más guerras que nunca antes después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacer? Innovar sistemas productivos, mayores derechos y representación para diversidades y sobre todo inversión social en los estados. En caso de que haya golpes, shocks, tenemos que tener sociedades que puedan tener capacidad de responder, que tengan sistemas de protección social. Advierten que los mismos humanos causamos esta situación y somos nosotros quienes debemos generar mejores condiciones de vida para nuestras sociedades. Ecuaterra. Como cada viernes hablamos del cuidado de nuestro medio ambiente. La Amazonía ecuatoriana es una de las más grandes fuentes hídricas del planeta, pero lastimosamente la mano del hombre está destruyéndola y también el hábitat de millones de especies. Y pese a que su biodiversidad es amenazada por la deforestación, comunidades se encargan de su conservación. Carla Delgado nos cuenta de qué forma lo están haciendo. Es la zona más verde del país. Desde el aire, así se refleja. Muchos aseguran que aquí está la verdadera riqueza, porque es el pulmón que nos oxigena. La Amazonía ecuatoriana tiene el 25% de la biodiversidad terrestre. Solo su cuenca genera al menos el 16% del agua dulce del planeta. Y aunque es una de las pocas áreas protegidas del mundo, tampoco ha sido ajena a la deforestación. Solo en esta región es de unas 39.300 hectáreas por año. Por ello, las comunidades amazónicas tienen una monumental tarea. Es la comunidad de Unión Base en Pastaza. Aquí se han propuesto restaurar las zonas que han sufrido la tala de vegetación. Donde están las empresas petroleras, mineras, quienes han dejado en destrucción. Nosotros decidimos no solo plantar plantas del sector, sino también plantas que puedan colaborar en la mitigación del cambio climático. Por lo que han empezado a trabajar con la siembra de plantas medicinales, ornamentales y también frutales. Pero también estamos recolectando semillas porque ahora es la época de la semilla. Entonces queremos por lo menos tener más de 12.000 plantas aquí para poder abastecer a toda la región amazónica. Pero no solo en este lugar, es una estrategia que se han planteado en todas las comunidades indígenas de la Amazonía. A tan solo unos minutos en San Jacinto iniciaron un proyecto de reforestación en las riberas del río Puyo. Básicamente, ¿para qué es esta planta de yuzu? Nosotros decíamos, vea, en vez de estar utilizando los muros de gaviones que realizan en las orillas del río Puyo, no, mejor hagamos una siembra de una planta autóctona que se da súper bien en las riberas del río Puyo. Esto es como, tiene una raíz que puede compactar. La idea es proteger las fuentes de agua. Porque más acá abajito tenemos un riachuelo que viene y de aquí nosotros llevamos el agua a nuestra comunidad. Entonces, de ley tenemos que conservar toda esta área, está un poco zonificado. También en la comunidad Yani, a unos 25 kilómetros de la ciudad del Tena, unas 6 familias quichuas protegen el espacio de la tala, la caza y la pesca furtiva. La matriarca nos da la bienvenida. Y nos recibe con una ceremonia ancestral. Cuenta que hay muchos temas que le preocupan. La mayoría tienen que ver con la incidencia que aquí ha tenido el cambio climático.
Aparte de regenerar, se ha perdido mucho la flora y la fauna. La huanta Huatusa Danta ya se han ido adentro a la montaña. La gente les ha asustado. Sin embargo, permanecen optimistas. Saben que de este trabajo se beneficiarán las nuevas generaciones y será la semilla para seguir impulsando medidas que ayuden a proteger los bosques. Hace poco inició la implementación de $2.5 millones que son parte del financiamiento dado al país por el Fondo Verde del Clima, por haber demostrado que el Ecuador redujo la deforestación. También vamos a implementar los emprendimientos de bioeconomía en cada una de las nacionalidades que nosotros atendemos. Un trabajo de hormiga. Una tarea admirable que busca mantener los bosques en pie. Una labor a la que todos deberíamos sumarnos. Más adelante, Ecuador sigue brillando en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. La velocista Anaí Suárez está entre las más destacadas por su medalla de oro. Tenemos más noticias para ustedes. Sube el riesgo país de Ecuador. Desde las últimas semanas este indicador comenzó a incrementarse. Revisemos cómo ha sido su aumento. En mayo del año pasado, cuando fue posesionado el gobierno de Lasso, el riesgo país estaba en 714 puntos. Cerró junio de este año, luego del paro nacional, luego de las manifestaciones, en más de 1.100 puntos. Pero este jueves 13 de octubre, ayer, subió de forma considerable, llegando a los 2.000 puntos, para ser exactos, 1.945 puntos. Es el más alto en lo que va del gobierno. Pero ¿qué es el riesgo país? ¿Y qué significa el aumento de su puntaje para la economía, para las finanzas del Ecuador? Les tenemos un informe. El riesgo país, indicador que mide la capacidad de una nación de cumplir con sus obligaciones financieras y la creación de un ambiente apropiado para las inversiones, casi llega a los 2.000 puntos como calificación para Ecuador. Pero ¿a qué se debe ese puntaje? Analistas expresan sus argumentos. Refleja actualmente la problemática de Ecuador. Hay mucha agitación social, ha habido conflictividad, falta de gobernabilidad. Son varios factores políticos, económicos, sociales. En pocas palabras, inestabilidad. Ecuador no es una economía estable, no es una sociedad estable. Sin embargo, las razones no solo serían internas, sino también externas, pues la guerra entre Rusia y Ucrania mantiene en vilo al planeta a pocos meses de finalizar el año, y Ecuador no es la excepción para los efectos económicos que sigue generando. Y eso, en resumen, lo que hace es que el dólar se fortalezca por un lado, y por el otro lado que las tasas del costo de financiarse para las economías emergentes se vuelva más costoso. Entonces ahí tenemos un primer efecto que viene desde afuera. El otro, indudablemente, es la recesión que está viviendo ya Europa, esta crisis energética provocada por la guerra, que hace que, en resumen, le compren menos camarón, menos banano, menos flores, y eso es lo que el mercado también está viendo, es decir, la recesión. En comparación con otros países de Latinoamérica, el riesgo país de Ecuador es uno de los más altos. Argentina, 2.800 puntos. Ecuador, cerca de 2.000 puntos. Colombia, 400 puntos. Y Perú, en cambio, uno de los más bajos, con 170 puntos. Ecuador es una economía no tan amigable para la recepción de inversiones. Un inversionista, si piensa realizar inversiones, se va a pensar 2, 3 veces antes de direccionarlas a Ecuador. Parecería que por ahora las certezas de los mercados no están claras respecto a que las políticas económicas que el gobierno quiere llevar adelante sean posibles desde el punto de vista social. Otra de las razones por las que el riesgo país de Ecuador aumentó, según los expertos, es la reducción del precio internacional del barril de petróleo, principal producto ecuatoriano de exportación.